Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Los saluda una vez más su profe Mr. Víctor para el tema del día de hoy en matemáticas, secuencia número 14, mínimo común múltiplo. Aquí se nos presenta una situación en la que se aplica lo que vamos a ver hoy. Les invito a que la lean en su libro físico después de haber hecho todo el análisis de esta clase para que comparen, por favor. Entonces, aquí tenemos en la definición, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes mayores que cero. Para abreviar la expresión mínimo común múltiplo escribimos m.c.m. Tenemos que para desarrollar el mínimo común múltiplo hay dos posibles métodos. El primer método, que es el que yo recomiendo con más fuerza, es la descomposición en factores primos. ¿En qué consiste? En organizar los números en dos columnas y al mismo tiempo los descomponemos en factores primos. Y el siguiente paso sería multiplicar todos los factores primos que obtuvimos y el producto de ellos será el mínimo común múltiplo que buscamos. Recuerde que, bueno, acá me lo está mostrando para los números, pero no necesariamente deben ser dos, pueden ser tres o cuatro al mismo tiempo. Pero mínimo deben ser dos, porque tú no puedes hallar el mínimo común múltiplo si no tienes al menos dos números. Y el método 2 sería con conjuntos. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que hallamos el conjunto de los múltiplos de cada número, es decir, la lista de los múltiplos de cada número. Y en el segundo paso, escogemos el menor de los múltiplos comunes diferente de cero. ¿Por qué estamos aclarando tanto acá en el concepto como acá que debe ser diferente de cero? Porque recuerden que el cero es múltiplo de todos los números. Entonces, si decimos cuál es el más pequeño común, pues siempre nos va a dar el cero, porque el cero es el más pequeño y siempre es común para todos. Entonces, por eso siempre obviamos del concepto el cero para que el mínimo sea uno diferente de cero. Veamos aquí en esta sección otra forma de explicar, a ver qué nos muestra la plataforma digital. Vamos a ver, bueno, entonces cómo hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Aquí tenemos la definición que ya vimos atrás, es cómo se abrevia. Tenemos entonces acá un ejemplo. Hallemos el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 9. La solución sería que notemos que la lista de los números 4, 6 y 9 es infinita. Es obvio porque los múltiplos de los números siempre son infinitos. Sin embargo, hay un múltiplo común entre 4, 6 y 9 que reduce la búsqueda a listas finitas. Este es 216, que sería 4 por 6 por 9, que es igual a 216. Vemos acá entonces la lista de los números. Tenemos los múltiplos del 4 hasta el 216 mayores que 0. Están todos estos números que son múltiplos de 4 hasta el 216. Tenemos también los múltiplos de 6 hasta 216 mayores que 0. Aquí están todos los múltiplos de 6 hasta llegar al 216. Y tenemos finalmente los múltiplos del 9 hasta llegar al 216. Tenemos acá todos los múltiplos hasta llegar al 216. Entonces tenemos acá las tres cuadros que saqué con las tres listas de todos los múltiplos. Vemos que acá tenemos en color naranja los que son coincidentes, los que son comunes para los tres números. Sí, es que están aquí en color naranja, pero también tenemos en color azulito el 36, que es el más pequeño de toda esa lista de números que he coloreado en color naranja. Por lo tanto, podemos decir que este ejemplo también nos sirve para fijarnos que los múltiplos comunes de dos o más números son múltiplos del mínimo común múltiplo. Veamos este ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de 24 y 30. La solución sería entonces que un múltiplo común entre 24 y 30 es 720. Generemos la lista de múltiplos del 24 y el 30 hasta llegar a 720. Bueno, me preguntarán de dónde salió este 720. Igual que en el ejemplo anterior de multiplicar 24 por 30. Veamos entonces. Tenemos aquí la lista de múltiplos del 24 hasta llegar al 720. Luego tenemos la lista de múltiplos del 30 hasta llegar a 720. Y luego comparamos las dos listas. Vemos que de color naranja están los números que coinciden en ambas listas. El 120, 360, 600, etc. Pero hemos coloreado el 120 porque es el más pequeño de esa lista de números en color naranja. Entonces ese vendría siendo nuestro mínimo común múltiplo, el 120. Vemos entonces que para hallar el MCM de dos o más números podemos hacer la lista de los múltiplos de cada número, hallar los múltiplos comunes de los números, hallar el menor múltiplo común diferente de 0. Pero hay otro método, ese fue el primer método en el que utilizamos la lista de los múltiplos y buscamos el más pequeño. Yo creo que en este momento ustedes ya están deduciendo, no, profe, pero si lo tengo que hacer así, me voy a demorar mucho sacando esa lista, primero multiplicando, luego sacando la lista, luego para señalar cuál es.
Sí, es bastante tedioso, por eso tenemos este otro que es el uso de la factorización prima para hallar el MCM de dos o más números. Entonces veamos cómo hallar el MCM de 24 y 30 utilizando la factorización prima, que ya lo vimos y sabemos que es 120. Entonces tenemos acá que los factores primos, la factorización prima de 24 me daría 2 a la 3 por 3 y la de 30 sería 2 por 3 por 5. Y un múltiplo común de 24 y 30 debe tener al menos los factores 2 a la 3, 3 y 5. El menor de estos números sería 120. Entonces me quedaría, ¿por qué 120? Porque 2 a la 3 por 3 por 5 me da 120. Entonces fíjense que aquí hemos tomado eh, lo común. Aquí está, vemos que el 2 a la 3, el 2 y el 3, mínimo el 2 y el 3 son comunes. Pero me tocaría tomar el 2 a la 3 para poder tomar también, tener en cuenta los múltiplos del 24. Entonces podemos concluir que para hallar el MCM de dos o más números podemos escribir la factorización prima de cada uno de los números compuestos y multiplicar los factores de cada número teniendo en cuenta entre las dos potencias del mismo número se elige la de mayor exponente. Entonces, fíjense que acá tenemos en común la potencia del 2, la del 3, en cambio la del 5 no, esa solamente está en la del 30. ¿Y qué hemos hecho? Hemos escogido la que tiene mayor exponente, que es 2 a la 3. Bueno, entonces ese método que acabamos de ver lo podemos hacer aún más corto. Veamos este ejemplo acá. Vamos a hallar de nuevo el MCM de 24 y 30. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 24, el 30 uno al lado del otro y comenzamos a hacer la factorización prima al mismo tiempo. Fíjense cómo se va haciendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que al hacer la factorización prima al mismo tiempo nos ha dado la misma respuesta que antes. Miren que aquí está 2 a la 3, el 2 está repetido 3 veces, el 3 y el 5, que es la conclusión a la que llegamos antes. Entonces, ¿cómo hicimos esta factorización prima al mismo tiempo? He escogido el 2 de primero porque veo que al menos alguno de los dos números se puede dividir por 2. Si solamente uno se pudiera dividir por 2, escojo el 2 de todas maneras, y si el otro no se puede dividir por 2, lo bajo exactamente igual a como estaba antes, que es lo que pasa en la siguiente línea. Aquí al sacar de la mitad el 24 me dio 12 y la mitad el 30 me dio 15. Sigo dividiendo por 2 a pesar de que el 15 no se puede dividir por 2 exactamente, pero el 12 sí, entonces debo continuar con el 2. Entonces el 12 queda partido en 2, que es 6, el 15 baja igual, y sigo con el 2 porque el 6 todavía se puede partir en 2 exactamente. Entonces la mitad de 6 es 3, el 15 baja igual porque no se puede dividir en 2 exactamente. Luego paso al 3 porque ya ninguno de los dos, ni el 3 ni el 15 se pueden dividir por 2. Como ninguno de los dos se puede dividir por 2, entonces me toca pasar al siguiente factor primo que sería el 3. Aquí al dividir por 3 me queda 1 y al dividir por 3 me queda 5. Nuevamente, aquí ya este me quedó convertido en 1, solo me queda el 5. Ya por 3 no puedo seguir dividiendo porque el 5 no se puede dividir en 3 de manera exacta. Saltaríamos a nuestro siguiente factor primo que sería el 5. Y 5 y en 5 me da 1. Y cuando ambos números que estoy sacando el mínimo con un múltiplo, cuando ambos lleguen a 1, he terminado de hacer mi procedimiento. Y lo único que me queda es multiplicar los números que me salieron aquí a la derecha de la línea vertical, teniendo en cuenta que los que se repiten se colocan como una potencia, donde el exponente es la cantidad de veces que se repite y los demás se multiplican de manera sucesiva. Al hacer esta multiplicación vemos que entonces nos da el mismo 120, un método aún más corto como lo hicimos antes y aún más corto que escoger la lista de los números de la lista de los múltiplos, de los 2 o los 3 números que hay que hacer. Bueno, acá me da la opción de ver de nuevo, pero no es necesario. Pasemos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Veamos este. Hallemos el MCM de 14, 20 y 24. Tenemos acá la lista de 14, 20 y 24. Lo dimos por 2 porque algunos se puede por 2, otra vez por 2, otra vez por 2, luego por 3 y luego por 5. Y finalmente por 7. Entonces, analicémoslo un poco más despacio. Entonces aquí comenzamos con el 2 porque al menos uno de los 3 se puede dividir por 2. En este caso los 3 se pueden dividir por 2. 14, la mitad de 14 sería 7, la de 20 10, la de 24 12. Seguimos por 2 porque alguno de los 3 se puede por 2. En este caso el 7 no se puede, bajo el 7 igual. 10 me quedaría 5, 12 me quedaría 6. Continúo por el 2 debido al 6 que se puede todavía por 2. El 7 sale igual, el 5 sale igual. La mitad de 6 es 3 y luego continúo con 3, que es el siguiente factor primo más pequeño que el 2, o sea, más pequeño que el 2 no, sino el que le sigue al 2. Entonces aquí me quedaría el 3 convertido en 1, el 5 lo bajo igual, el 7 lo bajo igual,
Y finalmente, después seguiría el 5, que es el que le sigue al 3 en los factores primos, que queda convertido en uno, y ya para finalizar el 7 queda convertido en uno. Vemos que los tres números quedaron convertidos en uno, entonces lo único que me queda es multiplicar los que me quedan aquí a la derecha de la línea. Como el 2 está repetido 3 veces, me quedaría 2 a la 3, luego por 3, luego por 5 y luego por 7, y el resultado sería 840. Bueno, vamos a realizar ahora esta actividad en la que consiste en arrastrar los mínimos como un múltiplo que se encuentran aquí abajo en esta lista, arrastrarlo donde corresponde. Previamente he realizado los mínimos como un múltiplo de todos los que vienen de 2 en 2 y al final dejaré los más largos que serán los que tienen 3 números y vamos a ver si por descarte pues los últimos los puedo acomodar. Entonces vemos ahorita el MCM del 12 y del 15, por aquí lo he desarrollado, aquí está el MCM del 12 y del 15. Al desarrollarlo me queda esta lista de factores primos, vayan ustedes mirándola ahí poco a poco a ver si me quedó bien. Entonces acá sería 5 por 3, 15, 15 por 2, 30 y 30 por 2, 60. Entonces acá está el 60, lo voy a arrastrar aquí. Luego sigue el MCM del 6 y el 9, por acá lo tengo desarrollado. El 6 y el 9, aquí está desarrollado, me dio 2 por 3 por 3, sería 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Entonces por aquí debe estar el 18. El siguiente, el del 8 y el 12. El 8 y el 12 lo tengo acá. Entonces a mí me dio 2 por 2 por 2 por 3, o sea 2 a la 3 que es 8 y 8 por 3, 24. Por aquí está el 24. Este de que tiene 3 números no lo voy a hacer todavía, voy a hacer este que tiene 2 números, el 36 y el 45. Vamos a ver cuánto me dio. El 36 y el 45 lo tengo acá, me dio esta lista de factores primos, 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36 y 36 por 5 me da 180. Vamos a ver si está por ahí el 180. Sí, acá está el 180, que sería aquí. Vamos al de 20 y el de 75. Del 20 y el de 75 lo tengo acá. Me dio esta lista de factores. 2 a la 2, por 3, por 5, por 5. Entonces acá sería 5 por 5, 25. 25 por 3 me da 75. 75 por 2, 150. Y 150 por 2 me da 300. Vamos a ver. 300 está por acá, sí. Pasemos a este, el del 50 y el 30. Del 50 y el 30 lo tengo aquí. Me dio 2 por 3 por 5 por 5. 5 por 5 es 25, 25 por 3 es 75 y 75 por 2 es 150. Vamos a ver si está por acá 150. Sí, aquí está. Y el del 98 y el 11, aquí lo tengo. De 98 al 11 me dio estos factores primos. Veamos acá que 7 por 7 es 49 y 49 por 2 es exactamente 98. O sea, aquí volvería a darme otra vez el 98 y tendría que multiplicarlo por 11. O sea que básicamente al hacer este primo, la única opción que me queda es multiplicar estos dos y el resultado que me dé sería el múltiplo común. Entonces veamos que 98 por 11, ya lo había hecho previamente, me da 1078, que es el que está aquí. Listo, entonces me quedan estos tres que son de 3 cifras. Y tengo estas opciones, tengo varias opciones. Muestra a ver si el 360 podría ser divisible entre 3. Entre 7 sería divisible. 7 por 5, 35. No, entonces 360 no puede cuadrar acá. Este tampoco. Muestra el 1080. 1080 sí es divisible entre 3. Será divisible entre 7. Sería 10, 7 por 1, 7, me sobran 3, 38, 5, me sobran 3, tampoco. ¿Será que este muestra a ver el 273? Sería 9 y 3 son 12, este podría ser, muestra a ver por 7 es divisible, por 7 me quedaría 7 por 3, 21, me sobran 6. Este yo creo que podría ser, porque el 273 es divisible por 3 y por 7. Muy seguramente lo será por 13 también, vamos a ver. Sí, ese sí me cuadró. Me quedan solamente estos dos de acá. Yo intuyo que podría ser un número de estos grandes. Puede ser alguno de estos dos números grandes. Yo creo que estos dos números grandes sería el de alguno de estos dos. Aunque podríamos probar acá con el 360 y el 24. Creo que es divisible. 360 en 24 es divisible. Muestra a ver. 360 dividido en 24. Sí, es divisible. Me da 15. 360 en 36 sí me da también, porque me da 10. Yo creo que este es el 360. Listo, muy bien.
Y aquí me quedaría solamente este, aunque muestra, a ver, yo creo que de pronto es 1080, muestra el 1780 dividido en 90, no me dio exacto. Entonces, como no me dio exacto, debe ser este de aquí. Perfecto. Entonces, fíjense lo que hice en los que me quedaban, los de 3 cifras, para poder hacerlo por descarte. Lo que hice fue que probé la divisibilidad de los números que me quedaban aquí, de la lista de números que me quedan a mí. Al probar la divisibilidad entre algunos de los números que están ahí, al encajarme al menos con la divisibilidad 2, yo ya tendría una pista muy probable de que ese era, entonces por eso lo arrastraba hasta acá. Y con eso terminé los que me hacían falta sin necesidad de hacer pues toda la operación, de pasar la línea vertical y hacer uno por uno, que sería lo normal, sería digamos, lo correcto para hacer. Pero cuando tenemos este tipo de ejercicios donde tenemos que seleccionar de entre una lista, podemos usar este tipo de tácticas para ahorrarnos tiempo. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar acá. Bueno, ustedes pueden pasar aquí a ver estos ejemplos para ayudar a reforzar el tema y podemos mirar aquí qué propiedades tienen el mínimo común múltiplo. Vamos a ver qué propiedades tienen. Tenemos la primera propiedad que dice que el mínimo común múltiplo de dos números primos relativos es el producto de ambos números. Entonces vemos que precisamente eso fue lo que nos pasó en uno de los ejemplos, el mínimo común múltiplo de 98 y 100. 98 y 100 son números primos relativos porque el único que tienen en común, el único divisor que tienen en común es el 1. No tienen más divisores en común. Entonces, cuando no tienen más divisores en común, la respuesta al mínimo común múltiplo sería multiplicarlos ellos dos, 98 por 11, que me dio 1078, como lo vimos en el ejemplo de atrás. Aquí me ponen un ejemplo entre el 8 y el 9 que no tienen divisores comunes. Entonces, la única opción es multiplicar 8 por 9, que es 72. La segunda propiedad sería, sea que x y y pertenecen a los naturales, si x es múltiplo de y, entonces el mínimo común múltiplo entre x y y es x. Entonces, ¿qué significa eso? Miremos este ejemplo. Tenemos aquí el 20 y el 24. Y acá me dice que si x es múltiplo de y, entonces la respuesta es x. Entonces veamos que el 20 que está aquí es múltiplo de 4, porque 6 sin 4 por 5 me da 20. Entonces, al 20 ser múltiplo de 4, el mínimo con múltiplo automáticamente vendría siendo el 20. Y la última propiedad me dice, el mínimo con múltiplo de dos o más números es divisible entre cada uno de ellos, que precisamente fue la prueba que yo hice para poder descartar. El número que me daban ahí, la lista de números, yo lo miraba si era divisible entre los números que estaba analizando, y si era divisible es porque tenía que ser el mínimo con múltiplo. Entonces miremos este ejemplo que aparece acá, el mínimo con múltiplo entre 4 y 6 me da 12. Si cogemos el 12 y lo dividimos entre 4, me da una división exacta, o sea que es divisible entre 4. Y si hacemos lo mismo con el 6, nos vamos a dar cuenta que es una división exacta. Ahorita pueden ustedes devolver el video y hacer la prueba con la lista que estamos haciendo ahorita, de probar cualquiera de las respuestas y dividirlo por los números que estaban dentro del mínimo con múltiplo, a ver si les da una división exacta. Les adelanto, tiene que ser exacto, si no nos hubiera quedado algo mal. Bueno, ya con eso, con esa aclaración de las propiedades, entonces nos queda pasar a actividad para ver qué ejercicio vamos a hacer. Entonces tenemos aquí la página 40 y la 41. Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer de acá. Entonces de la página 40, del punto 1, vamos a hacer el G y el H. Hagamos el G y el H del punto 1. Del punto 2, el B, C y el D. Este parece largo, pero no lo es, porque acá es muy fácil hallar el mínimo con múltiplo cuando tenemos ya la descomposición de cada uno de ellos. Recuerden, como lo vimos en el ejemplo, debemos escoger los que son comunes y cuando tengan la misma potencia, la misma base en la potencia, escogemos el de mayor exponente y luego los multiplicamos. Entonces, con ese podríamos hacer el punto 2. Vamos a hacer el B, el C y el D. Del 4 vamos a hacerlo completo. Bueno, el 6 lo podemos hacer también aplicando las propiedades y hagamos el 7 para terminar, que es una aplicación. Listo, entonces con eso terminamos nuestra clase de hoy. Les queda el tiempo de clase para que el resto del tiempo de clase para que desarrollen esta página y ojalá pues la puedan hacer de una vez para que no acumulen trabajo. Entonces chicos, fue un placer nuevamente hablar con ustedes. Espero aprovechen el tiempo al máximo. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.